Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre qué es una teoría física, cómo se puede construir y el contexto que necesitamos para construir. La física es una ciencia cuya labor es explicar de la manera más coherente los fenómenos que ocurren en un mundo material, que es en el que vivimos. Esto se hace a partir de la medición de un punto de observación, de una percepción de un grupo de personas o de una persona frente a un mismo fenómeno. Estas observaciones tienen que tener cierto grado de uniformidad si se repite el fenómeno una y otra vez con las mismas condiciones como se presentó previamente. Puede tener unas alteraciones mínimas, pero la observación tiene que ser esencialmente la misma. La física, como ciencia, tiene que realizar unos supuestos metafísicos para poder construir su marco de referencia, su información. Como por ejemplo asumir que estamos viviendo en un mundo físico. Como la física no ha podido definir aún qué es la materia, no se podría hablar de un mundo físico, un mundo material, pero se te hace este supuesto para poder medir y observar los fenómenos que ocurren. La principal manera para poder observar y medir los fenómenos que ocurren sería por medio de la experimentación. La experimentación no es simplemente una observación medida de un fenómeno. Tiene muchos factores debajo que, por ejemplo, serían la concentración del experimentador en una pequeña parte del fenómeno para resolver una pregunta, ideas previas sobre el tema por parte del experimentador y también el proceso a seguir, la parte operacional. La medición principalmente es un método que se utiliza principalmente para poder establecer unas ecuaciones algebraicas y poder relacionar conceptos entre sí. Esto se hace bastante útil ya que así se construye el pensamiento. Por ejemplo, la ecuación de velocidad, que sería desplazamiento sobre tiempo, sería un gran ejemplo de esto. Finalmente, se utiliza una simbología para poder resumir la información y darla de manera más concisa y clara, que ya sería utilizar, por ejemplo, las letras, los factores algebraicos, como sería, por ejemplo, el igual, el más, el menos, para poder establecer la conexión directa entre los distintos elementos, por ejemplo, presión, volumen, para el caso de un gas, y poder establecer cómo se relacionan entre sí, si son proporcionales, si hay alguna ecuación para poder llegar a un nuevo término. Al escribir las operaciones y las observaciones resultantes es posible utilizar un lenguaje ordinario, el cual será lo suficientemente satisfactorio para algunos propósitos. Pero el uso de este lenguaje no puede ser considerado como la finalidad de la física por parte del físico. Esto se debe a que nuestros conocimientos de los fenómenos físicos se basan primordialmente en las mediciones realizadas por el físico y el conjunto de símbolos numéricos que se producen a partir de dichas mediciones. El símbolo físico es una expresión abreviada para los resultados de una operación asignando un valor numérico al símbolo. El verdadero valor del símbolo es su capacidad de representar una síntesis de los resultados de un conjunto de operaciones, las cuales comparten elementos en común. El propósito del físico es describir los fenómenos físicos en términos de estos símbolos, los cuales deben trabajar con el menor número de conceptos necesarios para explicar dicho fenómeno. Al trabajar con símbolos fundamentales e introducir ciertas relaciones entre ellos, es posible, por medios analíticos, deducir nuevas relaciones con diferentes símbolos. Ahora se va a explicar qué es una ley física. La palabra ley trae consigo una cantidad considerable de problemas. Primordialmente, el hecho de que tiene muchos significados. O sea, es un concepto muy amplio. Aquí se va a tomar como desde el concepto de la legalidad, el legislativo. Pero bueno, se tiene que reconocer los límites precisos de la aplicación de una ley física, ya que estas solo son capaces de describir un campo limitado de fenómenos, los cuales dependen de las condiciones en las que se encuentran, ya que no es posible explicar dichos fenómenos con la misma exactitud bajo diferentes condiciones iniciales. Ahora, es importante tomar en cuenta que las leyes tienen una naturaleza descriptiva, más no explicativa. Además que funciona como una relación entre símbolos, sin necesidad de determinar un antecedente o procedente. Gracias. Es una teoría física. Este nos habla de que cada ley debería ser perfectamente completa en sí misma e independiente de todas las demás leyes. Sin embargo, resulta claro cuando recordamos lo que se ha dicho sobre la naturaleza del simbolismo. La propia idea del simbolismo implica que un símbolo debe representar un concepto que trasciende la operación particular a la que representa y queda abierta, por cierto, la posibilidad de que entre ciertos símbolos que representan
conceptos primitivos pueden existir algunas pocas relaciones matemáticas de las cuales se puede deducir mediante operaciones puramente matemáticas. Cuando se da tal estado de cosas decimos que tenemos una teoría física. Nos dan un ejemplo de la mecánica como un ejemplo de la teoría física, en la que comparan los diferentes conceptos que tenemos y cómo de estos se sacan unas ecuaciones u otros conceptos. También nos habla de la construcción de una teoría en la cual simplemente dice que la elección de hipótesis o relaciones fundamentales supuestas entre los símbolos a partir de los cuales se obtienen por deducción lógica todos los resultados particulares de la teoría, es decir, las leyes. También nos habla de la relación entre ley y teoría, en la cual nos hacen una pregunta. La respuesta es que las leyes de Newton, de cualquier manera que las redactemos, constituyen las hipótesis que se hallan en la base de la mecánica. Estas, como siempre se ha dicho, no son leyes, son realmente la base de la teoría de la mecánica. Tal vez deberíamos decir como una teoría de la mecánica, según veremos dentro de poco. Estas siguen siendo hipótesis, sugeridas, se comprende por los experimentos, pero nunca verificadas directamente por ellos. También hemos indicado, por cierto, en la sección precedente, que en la formulación de toda ley física entra un elemento hipotético bien distinto. Por otra parte, la mera formulación de una ley física suele implicar la existencia de una teoría dentro de la cual está incluida la ley en un sentido deductivo. También nos habla de una construcción de una hipótesis, en la cual simplemente dice que estas son teorías establecidas y parecen justificar nuestra fe en los conceptos esencialmente mecánicos que se relacionan tan íntimamente con nuestras nociones intuitivas del espacio y tiempo. También nos dice al final, surge la idea de que los postulados se irán haciendo cada vez más arbitrarios y que las teorías físicas eludirán la visualización fácil y la figuratividad característica de los modelos basados en experiencias a gran escala. No obstante, el físico también debería esforzarse siempre por sacarlas a la luz del día, de modo que resulte perfectamente claro lo que están haciendo. Nos hablan de una necesidad de una definición precisa de los conceptos, en la que nos dicen que toca tener claros los conceptos para realizar una mejor teoría y una mejor ley. Por último, nos hablan de los criterios para el éxito de una teoría, en la cual nos hacen varias preguntas para poder considerar nuestras teorías. Y nos dicen que si hay una teoría A que está correcta, también lo será la teoría B, que no constituye ninguna comodidad estética ni instrucción.